Buen día, Mabel. La coyuntura está un poco complicada, pero ¿cuál es tu evaluación? ¿Seguimos en una lógica inercial que busca consolidar impunidad y elecciones o hay algo nuevo que signifique algún quiebre en los acontecimientos políticos del país? Buen día, Patricia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que sí, como lo has mencionado, seguimos en ese mismo proceso que implica consolidar un sistema de poder producto de una alianza entre la clase política dominante, digamos, y organizaciones criminales, algunas, e intereses económicos formales y no formales que ven en el Perú una oportunidad para el lucro sin límites, para el poder, para hacer básicamente, para desobedecer o ignorar o burlar la ley, y no solo la ley, sino la justicia, que es el otro gran componente de esto, ¿no? Es buscar lucro y evadir la justicia. Son como las dos grandes, creo yo, motivaciones de este conjunto de intereses que han logrado ensamblarse de una manera tal que prácticamente han tomado el país, ¿no? Y esto se va a consolidar en 2026 si no pasa nada extraordinario que tampoco veo en el horizonte. Así que ese es el panorama. El panorama está como un poco oscuro, ¿no? Pero ya eran bastante atrevidos para generar normas pro crimen, para generar normas en pro de su propia impunidad, en pro del lucro, como tú dices, pero en la última etapa me parece que ya se han vuelto hasta, no sé, desvergonzados, ¿no? Hay una suerte de descaro en las cosas que hacen, o estoy exagerando. Sí, pues porque creo que los peruanos en general hemos perdido, o si no perdido totalmente, se ha debilitado mucho la capacidad de indignación ciudadana y por ese motivo los límites, la vergüenza, digamos, es cada vez menor, ¿no? Todos los días hay una noticia que proviene del Congreso principalmente o a veces del Ejecutivo, donde uno se pregunta, pero esto es posible, esto está pasando de verdad, o sea, va a pasar y nadie va a decir nada y pasa. Ayer han aprobado que los congresistas puedan hacer proselitismo político durante su semana de representación, que es pagada con fondos públicos, no solamente el congresista, sus pasajes, su alimentación, su movilidad, su combustible, su chofer, su seguridad, sus asesores, uno, dos, tres, asistentes, uno, dos, tres. Y con todo eso van a hacer campaña en las regiones, buscando su reelección, ¿no? Y pareciera natural, ¿no? O sea, no he visto a Y nadie parecen además estar rasgarse las vestiduras, nada. Y parecen estar muy seguros que se van a reelegir, porque además ahora están discutiendo cómo van a multiplicar los sueldos de los parlamentarios, de tal manera que eso sea mucho más, no sé, redituable, ¿no? Donde esa bajeza de lucro como motivación para la política se vaya imponiendo y vaya consolidando las condiciones para que el otro lucro, el de las grandes empresas o el de las economías informales, se siga instalando. La semana anterior conversábamos con una dirigente de Nuevo Perú a propósito de las alianzas electorales y ella decía que un propósito que se habían planteado en Nuevo Perú era pasar a segunda vuelta, lo cual
sabemos que no es tan fácil, pero lo otro me pareció interesante, evitar que dos derechas pasen a la segunda vuelta. ¿Tú ves ese escenario posible? ¿Tú ves esa idea como movilizadora? Eh, no, la verdad yo creo que dos derechas sí van a pasar a segunda vuelta. Y ahí, en verdad, hay que decirlo, tiene responsabilidad todas estas agrupaciones de izquierda que no han conseguido hacer una alianza mínima, ¿no? Es decir, a lo mucho han ido de dos en dos, ¿no? Y ahora ya se deshizo la de López Chao y otras. O sea, yo creo que al final de estas cinco alianzas inscritas, ¿no? Inicialmente, ninguna va a prosperar. Se están deshaciendo por desacuerdos y algunas por mala inscripción, al menos hay una observada por el jurado. Entonces, yo creo que hay una gran responsabilidad porque se está atomizando de tal manera la votación que dudo mucho que alguna consiga superar una votación que es inercial en el caso de Fuerza Popular, ¿no? Por pequeña que sea, 10, 9, 8%, pero ninguna agrupación de izquierda tiene ese porcentaje. Y en el caso de López Aliaga, que podría ser la segunda opción, es que maneja recursos y hay un aparato principalmente de troles en línea, que es el nuevo campo de discusión política, digamos, en las redes sociales y tal, los recursos de la municipalidad que está usando para su campaña y bueno, eso pues lamentablemente tiene algún éxito, alguno, pero vamos a suponer que llegue a un 5 o 7% y ya está en segunda vuelta. Ahora, ¿tú crees que le Ese es pese el a problema. él las disparatadas y los errores que viene cometiendo de manera flagrante, todas estas, comillas, medidas por la seguridad ciudadana, que son cada una más disparatada que la otra, los estropicios con este tren que es chatarra pura y dura, pesarán, tú crees, como para restarle una votación que al parecer él tiene como segura? Sí, definitivamente, o sea, ninguna persona que actúe racionalmente votaría por López Aliaga porque su gestión en la Municipalidad de Lima es desastrosa, por no decir algo más, ¿no? Pero tiene 30% de aprobación en Lima. Pero lo que hay justamente es un sector que vota visceralmente y en este caso porque representaría, ¿no? Es la cabeza de esta posición que enarbola la guerra cultural y la cancelación de todo lo que es caviar y proterruco y tal. Y bueno, hay un fanatismo ahí que no, obviamente no va a evaluar su gestión, ni su lenguaje, ni la consistencia de sus propuestas. Basta que insulte, 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 insulte y a los caviares y ya está, ¿no? O sea, hay de identificación, porque hay un sector así. Pero ese sector, digamos que sea 10% o menos, hasta un 5%, pasan a una segunda vuelta, porque hay una dispersión tal que eso es lo que podría ocurrir, me temo, ¿no? Sí, pues todos estamos en realidad preocupados por eso, ¿no? Y como tú decías, hay un proceso nacional. Evidentemente, la descomposición de la clase política, este tener tanta valentía de los sectores económicos como para que los agroexportadores, diciéndose que son súper exitosos, pidan exoneraciones tributarias y se las den, ¿no? Y por el otro lado, todas estas economías informales y las mafias, procrimen y toda esta situación de
la inseguridad ciudadana y la falta de líderes y de partidos y de organizaciones. Esas son cosas que estamos viviendo en estas épocas y que estamos pagando las consecuencias de eso. Pero me da la impresión que también juega mucho un ambiente internacional que valida y ayuda esto que tú has llamado la guerra cultural, en la cual hay que no ganarle, sino aplastar y desaparecer absolutamente cualquier opción ligeramente alternativa a un modelo neoliberal, extractivista, discriminador, antiderechos. ¿Cómo evalúas esa situación, no solamente interna, sino desde fuera? Sí, hay esa tendencia. Así explicas la elección de un Donald Trump, de un Javier Milei, ¿no? En Chile tal vez también está surgiendo Cast y así. Y en épocas normales, no sé si llamarlo así, quizá esto no hubiera ocurrido, pero yo creo que el mundo atraviesa por una etapa de cambios, de polarización, de desconcierto, de temor. Después de la pandemia, muchos referentes han caído. Solo así se puede explicar lo que está pasando en Palestina y que no mueve una pestaña a la mayoría de la gente, ¿no? Y así, entonces, se han instalado miedos y también hay una responsabilidad que hay que también reconocerla de los sectores progresistas, llamados caviares en el Perú, llamados los woks en Estados Unidos, en fin, que no han ofrecido realmente alternativas o no han deslindado con algunos fracasos y deudas históricas de propuestas de izquierda que han espantado a la gente. Llámese el caso de Venezuela, de Nicaragua. Por ejemplo, la izquierda peruana, parte de la izquierda peruana, ha sido incapaz de deslindar firmemente de estos regímenes autoritarios y corruptos, ¿no? Entonces, eso ha conseguido validar ciertos discursos donde hay un temor a las propuestas de izquierda que se confunden todas, ¿no? O sea, es lo mismo ser terruco, caviar, toda la gama, simplemente son enemigos porque traen, o sea, destruyen las economías y tal. Y esa narrativa ha logrado imponerse un poco por miedo, un poco por ignorancia, ¿no es cierto? Y también porque no se han ofrecido respuestas sólidas desde ese lado, digamos, de los políticos en el mundo entero, ¿no? ¿Pero no crees que una responsabilidad de las izquierdas y los progresismos, como tú llamas, fundamental es haberse desarraigado de la población, de las organizaciones sociales, del movimiento popular y pretender hacer política desde, no sé, pues una lógica tecnocrática, institucionalista? Sí, también, definitivamente, porque, por ejemplo, un movimiento como las protestas que hubo cuando cae Pedro Castillo y asume Dina Boluarte, no estaba liderado por ningún partido o político establecido, ¿no? Sino que es una cosa que surgió espontáneamente y por eso también se desvanece, ¿no? Porque la izquierda, los líderes de izquierda no logran realmente representar porque están ajenos, están en Lima. Esa es una buena, para comenzar, es una buena razón. Están en Lima, no están en Puno y entonces ahí hay una distancia, ¿no? Y eso, pues, Mabel, tú a través del Búho eres parte de una red de medios de comunicación con varias regiones. ¿Cómo es la cosa en las regiones? ¿Es pareja? ¿Hay algunas diferencias? ¿Alguna de las regiones con las que ustedes tienen comunicación destaca en algún sentido? ¿O
el piso está llano para que nos atropellen en las próximas elecciones. Bueno, hay diferencias, que tienen que ver con la ubicación geográfica, porque así lo ha determinado, ¿no es cierto? O sea, el sur andino es pues el sur andino muy particular respecto a la costa norteña, por ejemplo, ¿no? Y el mundo amazónico también es diverso, distante. Entonces, hay varias necesidades que entre algunas regiones pueden compartir, pero no en todas las regiones. Entonces, por eso es que ha ocurrido, por ejemplo, en el país que el sur siempre vota de una manera diferente al norte y a la Amazonía también diferente. Ahora sí hay en común un gran descontento con el centralismo, con la postergación, con el tratamiento como ciudadanos de segunda clase, con sus propios gobernadores, ¿no? Los propios gobernadores que no han logrado, que no logran representar el sentir, las necesidades, no logran resolver los problemas, en fin, y terminan apegándose a Lima, a los partidos o al gobierno, ¿no? Entonces, sí hay esas diferencias importantes y un candidato, digamos, cualquiera, tiene que hablar diferentes y con diferentes atenciones a problemáticas, lenguajes, sensibilidades que no son iguales. Pero ya digo, si hay una cosa en común es sentir que somos injustamente postergados por el centralismo del que casi ya nadie habla, pero que cada vez es más fuerte, ¿no? O sea, ya no se habla, no se teoriza, no se, ¿no? Pero no ha cambiado nada. Ahora, en unas elecciones en donde al parecer la suerte está echada, tú decías, lo más probable es que dos derechas lleguen a la segunda vuelta. ¿No es una buena oportunidad eventualmente para hacer un debate serio, de fondo, sin, digamos, las concesiones que exige el marketing político sobre algunos temas fundamentales? Por supuesto, una coyuntura preelectoral debería usarse para eso y deberíamos y podríamos, me aventuro a decir, hacerlo a nivel regional, ¿no? Porque recuerda que se eligen congresistas por regiones, pero además hay un proceso electoral regional municipal en octubre. Y entonces, en todas las elecciones anteriores no se debate seriamente la problemática regional, la agenda regional, y, y ahora que todo está pues a nivel nacional muy Muy de cabeza. difícil de decir algo, quizá sea la oportunidad de comenzar a hacer política desde las regiones y efectivamente plantear un debate. Yo no creo que a nivel nacional para presidencia haya ninguna opción de hacer un debate serio, ¿no? Porque acá lo que se está jugando es a las emociones, porque al final es eso lo que va a determinar el voto a última hora, y entonces los recursos son efectistas y no creo que haya ningún debate serio, además de que esa es la realidad, hay una gran polarización, entonces que termina en ataques y no hay el contexto, la posibilidad de hacer un ¿Qué, debate serio a nivel qué nacional, lo temas dudo crees mucho. tú que no debieran dejar de ponerse en la mesa del debate? Regional, en el mejor escenario, como tú planteabas, pero eventualmente también dar algún tipo de pelea, entrarle, por lo menos meter punta a nivel nacional. Yo creo que el gran debate debería ser si aceptamos o no y qué hacemos con la Constitución. Los grandes cambios a la Constitución que ha hecho este Congreso, pese a que la defiende a muerte, pero la ha manoseado, la ha puesto de cabeza mil veces, ¿no? Han desnaturalizado
la estructura misma del Estado peruano, ¿no? El equilibrio de poderes, las funciones de las principales instituciones. El Senado tiene todo el poder. 60 personas en el Senado van a literalmente hacer lo que sus ganas les dicten. Y entonces ahí estamos en un problema muy serio que afecta a todo el país. Y desde las regiones no tenemos que limitarnos a debatir si la carretera esta que pasa por este pueblo o no, sino también esas cosas fundamentales. Sigue la demanda de nueva constitución, pero un poco, digamos, irreflexivamente, ¿no? Entonces sí habría que profundizar en un debate sobre algunos cambios que el Estado, y precisamente para equilibrar mejor las regiones con Lima y las instituciones y el papel, por ejemplo, de los gobiernos regionales, etcétera, ameritaría una discusión. Y la otra discusión es el territorio de cada región. Todos los conflictos sociales tienen que ver, ¿no es cierto?, con imposiciones desde el poder central, la minería, ahora los beneficios a la agroexportación, que no se cultiva en Lima, sino en las regiones, ¿no? Y es donde están los empleados de las agroexportadoras sin beneficios laborales y tal. La minería informal e ilegal, que si bien en muchas partes del interior se apoya porque emplea a un número importante de personas y hay muchas familias que dependen de eso, digamos en Arequipa nada más hay muchas familias Y hay que pueblos dependen enteros de la que, minería informal e ilegal. Pero hay que debatir eso hasta qué punto, ¿no? Hay que también combatir la depredación y la contaminación, depredación del ambiente, la contaminación de las aguas, etcétera, porque nos estamos envenenando, ¿no? O sea, pero que hay que poner en la balanza. en esa lógica, ¿Mm? Mabel, una discusión constitucional tendría que ver con también la parte que no se ha querido tocar, ¿no? Porque han hecho lo que han querido con la Constitución en la lógica institucional del Estado para poder ejercer el poder de la manera tan desvergonzada, como lo han hecho, pero no han tocado un ápice el capítulo económico, que es en donde precisamente podríamos establecer los términos en los cuales tendría que haber una minería o tendría que haber una agroexportación o tendríamos que asegurar cosas como seguridad alimentaria, como la diversificación de nuestro aparato productivo. No tenemos industria, no tenemos ni siquiera la industrialización de los, ¿qué se llama? De los minerales que exportamos, ¿no? Hay Para, vocaciones productivas en cada región que deberían discutirse entre una macro región sur, una macro región norte. Por ejemplo, el gasoducto quedó paralizado. Es decir, si no lo hacemos nosotros en Lima no les interesa, salvo que haya un negocio de por medio, para ellos lo van a hacer, si no, no lo van a hacer, ¿no? Entonces, sí, tiene que haber esa discusión a nivel regional, pero no en cada región. O sea, Arequipa nada más y entre nosotros decimos va Majes, va, no va, sino que hay que conversar con Cusco, con Puno, ¿no? El gasoducto atraviesa todo eso. En fin, hacernos cargo del desarrollo, porque de Lima no podemos esperar eso, ¿no? O sea, creo que eso, ni de Lima, pero ni de Lima ni de los poderes instalados. Para finalizar, Mabel, los medios de comunicación, ¿qué rol pueden jugar en mejorar un poco el escenario electoral? Los medios en general, los medios formales o los medios, digamos, alternativos como el Búho y la red que ustedes, de la que ustedes son parte. bueno,
Claro, efectivamente los medios de comunicación en el Perú se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Los grandes medios dígase, la televisión nacional y la radio, porque los impresos son muy poco influyentes ya ahora, salvo en Lima, y los miles de medios regionales, la mayoría digitales ya y alternativos que hay, ¿no? Creo que cumplen dos funciones diferentes también. Los grandes medios están pues al servicio de intereses y eso ya todo el mundo lo sabe. Y, no, y en época electoral nadie les cree, así de simple, ¿no? Pero sirven para instalar algunos sentidos comunes que llegan a influir indirectamente en las elecciones. Por eso es importante esa mirada crítica a esos medios, ¿no? El resto de medios regionales o alternativos, bueno, tampoco es que puedan influir decididamente, pero sí sirven como un desfogue para que se pueda expresar la población. Y lo que habría que hacer en estos medios es tratar de elevar un poquito el debate para que la gente en, en general también comience a pensar, a reflexionar, a informarse. eh, pero se necesita pues que sean miles para llegar a toda la gente, ¿no? Entonces creo que quizás si nos esforzamos todos por amor al Perú, por amor a nuestras regiones, ¿no? Algo podemos mejorar, de repente hablar de estas cosas, estos debates que deberían hacerse a nivel regional, en fin, menos insultos, ¿no? En las redes sociales, bajar ese nivel, que eso también haría mucho bien. Podemos denunciar, por ejemplo, a los troles, ¿no? Todos los ciudadanos, o sea, no tenemos por qué soportar ese nivel de agresividad o de mentiras, ¿no? Validándose en las redes sociales. Todos podemos contribuir un poquito a limpiar eso, ¿no? Y quizá pues haya ahí alguna posibilidad. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias por el tiempo y por supuesto seguiremos conversando porque hay mucho más que discutir, analizar y comentar. Encantada, Patricia. Buen día.